Después de la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, guardias, vigilantes y comandantes de campos de concentración intentaron escapar, cambiar sus documentos y evitar el juicio, pero pocos lo consiguieron. Por cierto, además de vivir para ver ese mismo juicio. Campo de concentración de Dachau. Las tropas aliadas se vieron a menudo sorprendidas por las pruebas de las increíbles atrocidades nazis. Esto se hizo especialmente evidente durante la liberación del campo de concentración de Dachau, cuyos guardias no solo se dispersaron, sino que se alinearon para saludar a las tropas estadounidenses. Pero los castigadores de Hitler no tuvieron en cuenta lo que los soldados estadounidenses vieron a su alrededor. Cientos de cadáveres, algunos medio calcinados, otros con evidentes signos de descomposición, cientos de prisioneros más parecidos a esqueletos vivientes que a seres humanos. No es de extrañar que a los soldados les fallaran los nervios. Los historiadores posteriores la llamaron la masacre de Dachau. El primero en ser fusilado fue el comandante del campo, el Untersturmführer de la SS Heinrich Wicker, que se presentó ante los estadounidenses para discutir las condiciones de rendición de la guarnición del campo. Uno de los soldados americanos corrió hacia él y le disparó en el ojo con un rifle. Esto sirvió de señal a los prisioneros supervivientes que atacaron a los guardias con las manos desnudas y con picos y palas. Los oficiales americanos fingieron no darse cuenta de nada, y muchos soldados en secreto incluso dieron pistolas a los prisioneros. Luego, unos 70 guardias de la SS del campo de concentración fueron conducidos hacia la carbonería. En el camino, varios guardias fueron asesinados y en el propio patio, el ametrallador que se había quedado vigilando en cuanto el oficial, el coronel Sparks, se alejó, abrió fuego inmediatamente disparando a 17 personas. Tras la sustitución del ametrallador, aparecieron antiguos prisioneros que empezaron a machacar a los antiguos guardias con palas y a golpearles con cualquier cosa que tuvieran en la mano. La mayoría de los soldados estadounidenses fingieron no darse cuenta. Los prisioneros mataron a unos 40 hombres de la SS. Curiosamente, los oficiales superiores abandonaron el campo para no ser acusados formalmente de maltratar a los prisioneros de guerra, y de hecho, durante 24 horas, Dachau se convirtió en el centro de la venganza por todo el sufrimiento y la tortura que padecieron los prisioneros. A continuación, los estadounidenses fusilaron sin más a unas 60 personas junto al muro. Incluso se ha conservado una foto que muestra soldados y a un teniente llevando a cabo la ejecución. Aún quedaban 4 hitlerianos vivos en el muro. Ellos siguieron a sus compañeros pocos minutos después del fusilamiento. Cuando los soldados americanos miraron a su alrededor y vieron con sus propios ojos lo que estaban haciendo los nazis, simplemente decidieron pagarles con la misma moneda. Sacaron a todos los soldados de la SS heridos del hospital cercano. Todos ellos fueron fusilados. Según varias memorias, solo los guardias y vigilantes del campo, incluidos los húngaros, fusilaron a unas 346 personas. Los nazis heridos que por algún milagro sobrevivieron no recibieron atención médica de los estadounidenses. Además, tanto los estadounidenses como los propios prisioneros se limitaron a contemplar la agonía de los verdugos. Junto con los heridos y el personal del hospital, en total fueron ejecutadas unas 560 personas. A propósito, después de la guerra, cuando algunos historiadores trataron de demostrar que después de la liberación, los americanos ejecutaron a no más de 50 hombres de la SS, uno de los participantes activos y líderes de la ejecución masiva de verdugos, el teniente Büchner, solo hizo una pregunta: ¿dónde, de hecho, desapareció toda la guarnición del campo de concentración de Dachau? Durante la primera noche después de la liberación del campo de concentración de Dachau, todos los prisioneros que habían cooperado con la administración, los llamados capos, también fueron ejecutados por los prisioneros. Fueron estrangulados, despedazados, a algunos le rompieron la cabeza y a otros simplemente los ahorcaron. En total, unos 300 prisioneros se convirtieron en víctimas de la primera noche. Campo de concentración de Ohrdruf. Los guardias y vigilantes de este campo ni siquiera vivieron para ver la llegada de la 4ª División Blindada del ejército estadounidense. A pesar de que la mayoría de los prisioneros fueron enviados a la llamada Marcha de la Muerte el 2 de abril de 1945,
unos 9.000 prisioneros, la mayoría de los cuales murieron en el camino. Los que se quedaron consiguieron masacrar al personal del campo desmoralizado por el rápido avance aliado. Cuando el general Patton y los reporteros gráficos llegaron a Ohrdruf una semana más tarde, estos tomaron varias fotografías, prueba de los linchamientos de prisioneros por sus verdugos. Algunos guardias fueron abatidos con armas capturadas, otros simplemente mutilados, yacían con la cabeza aplastada y los huesos rotos. Campo de concentración de Buchenwald. El campo fue liberado por un levantamiento de prisioneros dirigido por soldados y oficiales soviéticos, prisioneros de guerra. Algunos de los guardias y vigilantes fueron asesinados durante el levantamiento. Los supervivientes tuvieron mucho menos suerte. Mientras las tropas aparecían en la zona de Buchenwald, los prisioneros decidieron el destino de todos los castigadores del campo. Muchos fueron golpeados y arrojados a celdas de castigo, obligados a arrodillarse. Algunos fueron pisoteados y desgarrados por la turba enfurecida. A los más rápidos les tocó la soga del verdugo. Aunque se consideraba la forma más humana de ejecución, la mayoría fueron simplemente golpeados hasta la muerte, y ni los líderes del levantamiento ni las tropas estadounidenses que llegaron poco después expresaron ninguna simpatía por el destino de los antiguos verdugos, de uno de los campos de concentración más caníbales de la historia de la humanidad. Campo de concentración de Bergen-Belsen. Fue liberado por un grupo de tropas anglo-canadienses. A diferencia de los estadounidenses, los británicos y canadienses hicieron participar a todos los guardias detenidos, unos 80, en el entierro de los cuerpos de los prisioneros muertos y torturados. Escoltados por los guardias, los antiguos verdugos llevaban los cuerpos a las zanjas, donde los esparcían y cuando la zanja estaba llena, la cubrían con tierra. A los hombres de la SS se les prohibió utilizar guantes y protección respiratoria. Por ello, una veintena de antiguos guardias contrajeron el tifus de los cadáveres y murieron a los pocos días de ser capturados. Hay pocas pruebas documentales más de las masacres del personal del campo. Sin embargo, a partir de información fragmentaria, podemos juzgar inequívocamente los prisioneros siempre que era posible, masacraban brutalmente a quienes decidían su destino y los enviaban a la muerte. Y las ejecuciones se llevaban a cabo sin ninguna piedad y observancia de las leyes humanas, y no se podía esperar otra cosa de personas que durante varios años miraban cada día la gala de la muerte. Los diarios de algunos prisioneros supervivientes cuentan cómo muchos guardias repitieron el destino de sus víctimas. A algunos los quemaron vivos, a otros los agarraron o descuartizaron, a muchos les rompieron la cabeza con piedras o los golpearon hasta la muerte en máquinas de tortura. La única ejecución que no se llevó a cabo con ninguno de los guardias y vigilantes fue que ninguno de ellos fue acosado hasta la muerte por perros. Por cierto, los prisioneros mataban ellos mismos a los perros guardianes sin ninguna piedad. Las tropas también hicieron lo mismo, simplemente dispararon a los perros adiestrados para matarlos. Campo de concentración Pilsenstau. El destino de los guardias del campo de concentración de Pilsenstau en Polonia Occidental se decidió curiosamente en el despacho de Stalin. Konstantin Rokossovski, comandante del primer frente bielorruso, informó a Stalin de la inminente captura del campo, donde más de 2/3 de los 7.000 prisioneros eran ciudadanos soviéticos. Tras aprobar el plan de captura, el comandante del frente decidió aclarar con Stalin el destino de los guardias del campo. El hecho es que aquí se trataba de una cuestión en gran medida política, dado que los prisioneros eran también residentes de países europeos. Fue posible organizar un juicio espectáculo de los castigadores. Asimismo, se produjo el siguiente diálogo entre Rokossovski y Stalin, después de la pregunta sobre qué hacer con los guardias de los campos de concentración. Stalin miró al mariscal y le dijo en voz baja: «No le entiendo, camarada Rokossovski. ¿Para hacer qué con quién?» «Con los guardias de los campos de concentración, camarada Stalin». «¿Qué guardias?» «Los que nuestras tropas capturarán durante el asalto, camarada Stalin». «No está pensando con claridad, camarada Rokossovski. ¿Qué prisioneros?» Después de la liberación del campo de concentración de Pilsenstau, ninguno de los guardias, vigilantes y demás personal de servicio sobrevivió.